El Perú, con la red dorsal de fibra óptica, sí está entrando a la era digital. Estamos avanzando a paso firme para dotar de este servicio a 6 millones adicionales de peruanos. La red dorsal de fibra óptica, que conectará a todas las provincias del Perú a partir del próximo año. Con las actuales autoridades estamos empezando este proyecto. Esto se termina a fines del año 2019. Todos prometieron altísima tecnología, innovación y cambio para todos los peruanos. Hoy, nada de eso es verdad. La inversión ya está hecha. Trasladar mayor gasto, básicamente en operación y mantenimiento, que es gasto, yo creo que es algo injusto para todos los peruanos, porque es mucho dinero para no crecer en usuarios, para no crecer en conectar instituciones y básicamente para no cerrar brecha digital. Esta es la llamada red dorsal de fibra óptica, el sueño convertido en pesadilla, que le ha costado a todos los peruanos más de 300 millones de dólares y que hoy simplemente agoniza en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones sin que nadie se digne a hacer nada. Hemos hace muy poco aprobado el decreto legislativo que va a garantizar la continuidad en la operación de la red dorsal de fibra óptica nacional. Se va a poder beneficiar directamente a más de 10.000 entidades públicas, entre colegios, comisarías, centros médicos, entre otros. Solo fueron lindas palabras para la platea. La ministra Paola Lasarte nos hizo creer que existen avances en la red dorsal nacional, pero la realidad la desmiente. Bueno, si ya se dio este decreto hay que tomarlo de manera positiva. El sustento está publicado y el sustento es bastante gaseoso. No existe un enfoque claro dentro de esa ampliación, pero ya se dio. Entonces lo que hay que hacer es tomar la decisión en este momento. Si la opera Pronatel, la vende el Estado peruano o básicamente sigue buscando un modelo APP pero cambiando condiciones. Así de grave está la conexión de fibra óptica. Otro elefante blanco, construido con plata de todos los peruanos y mal gestionada por los gobiernos que han pasado. ¿Quién se beneficia con que los peruanos tengan un internet caro y de poca velocidad? ¿Quién cambió las reglas del juego para que el proyecto no sea fiscalizado? ¿Por qué hoy se prolonga el problema con un decreto legislativo? Todos los detalles aquí, en Contracorriente. Si vemos la tremenda inversión que se pretende hacer, que ya anteriormente también se denunció y que escasamente está dando una cobertura de 3%, no hay una relación entre los más de 400 millones que se pretende gastar y los resultados. Nosotros oficiamos a la ministra el 16 de marzo de 2023 por una denuncia, que hubo una denuncia ciudadana y hasta el día de hoy la señora Paola Perina Lasarte no responde. Hoy, la fibra óptica atraviesa casi todo el país. Nació en el gobierno de Ollanta Humala y vio la luz por medio de una concesión privada. La propuesta ganadora fue la empresa mexicana Azteca Comunicaciones. Entonces, la compañía y el Estado suscribieron un contrato en el 2014 que obligaba a la concesionaria a construir, operar y mantener la red durante 20 años. Estamos muy comprometidos a nivel empresarial a hacer de una obra muy beneficiosa para el Estado peruano y un hito importante en Latinoamérica, siendo esta la primera red dorsal cofinanciada por un Estado latinoamericano. Fueron más de 300 millones de dólares del presupuesto público los que financiaron esta mega construcción. En el sector salud, los hospitales tienen conectividad de 70 megas. Si nos ponemos a pensar, un domicilio, actualmente aquí en Lima, tiene conexión de 100 megas, 150 megas, 200 megas. ¿Cómo un hospital va a tener 75 megas? Y peor aún, durante la pandemia no se utilizó la red dorsal. ¿Cuánta necesidad de servicio médico hubo? Eso me parece inconcebible, ¿no? En el 2021, en plena pandemia, el contrato con la concesionaria de fibra óptica fue disuelto.
Era evidente que la Red Dorsal Nacional nunca cumplió su propósito al 100%. Sin embargo, ya se hablaba de una intención de la empresa azteca de salir del problema, pero con indemnización en la mano. Con la anulación de la concesión, la administración de la Red Dorsal recayó en manos de Pronatel, un organismo del Ministerio de Transportes que no es autónomo. La cabeza visible es designada por el propio ministro de turno. La Contraloría tiene que entrar a tallar porque vemos que hay muchas cosas soterradas y mucho movimiento de millones. Pero esto no siempre fue así. Pronatel se llamaba Fitel, un organismo plural que tenía a Ociptel y el Ministerio de Economía como integrantes para la toma de decisiones. Y es aquí donde aparece una funcionaria conocida por la actual ministra Paola Lazarte, su amiga Virginia Nakagawa Morales. Hay una ex viceministra que conocemos todos muy bien porque es consultora de las empresas de telecomunicaciones que aparentemente está vinculada a una serie de decisiones o falta de decisiones que hay en el ministerio. Yo lo que creo que me parece muy mal es que la gente niega a los amigos cuando son transparentes y cuando hay respeto. Pero yo entiendo que no la debo ver hasta que salga del ministerio. En el 2018, la abogada Virginia Nakagawa era la viceministra de Comunicaciones y desapareció la pluralidad en la toma de decisiones y creó Pronatel. 2 años antes de esta decisión, Nakagawa era la directora de proyectos de Azteca Comunicaciones. Sí, la concesionaria de la Red Dorsal Nacional. Hoy, esta empresa mexicana tiene una demanda en los tribunales internacionales contra el Perú, exigiendo el pago de casi $400 millones de indemnización por la disolución del contrato de concesión. Yo no entiendo cómo ahora en el gobierno hemos empezado a perder arbitrajes contra el Estado. Si yo he sido un funcionario público durante un buen tiempo y a mí me quiere contratar una empresa que le va a hacer un juicio al Estado porque yo tengo acceso a información del Estado, lógicamente eso está mal. Cuando Nakagawa Morales no está en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, está al servicio de las operadoras de telefonía y telecomunicaciones. Una puerta giratoria constante a través de una consultora privada que lleva su apellido y que se escuda en la propia ley. Cuando se habla de puerta giratoria, efectivamente, ha habido gente que la ha tomado de una manera muy grotesca. Pero déjame decirte que el conocer los dos lados de la moneda te permite poder hacer un mejor trabajo y mejores decisiones. ¿Por qué tu nombre está como voceado como una lobista dentro del MTC? Mira, no lo sé. Yo creo que son malas intenciones o mala gente. Incluso yo me atrevería a pensar que son gente corrupta. Gente corrupta que recuerda que yo en mi etapa de mi gestión luché mucho contra la corrupción. E incluso yo mandaba muchos de los temas a OSI y lo mandaba muchos de los temas a Contraloría. Pero acá el detalle es no tanto está si vas o vienes del Estado, sino es el papel que tú adoptas cuando te vas. Si tú estás en el Estado, viceministro, ministro, director ejecutivo, ¿no?, que tienes acceso a la información, y te vas y utilizas lógicamente esa información para perjudicar al Estado, pues yo creo que ahí sí no deberían regresar nunca más. En telecomunicaciones todos nos conocemos, ¿no? Como se dice, entre gitanos no nos podemos leer las cartas. Nos conocemos todos, nos conocemos los operadores, nos conocemos los funcionarios, ¿no? Nos conocemos incluso los consultores, todos nos conocemos. Es Carlos Sotelo, ex viceministro de Comunicaciones, quien durante su gestión observó el papel de Pronatel frente a la fibra óptica y destrabó uno de los candados de la entonces concesionaria. Desde su posición, promovió el costo cero de la Internet para las instituciones públicas. La Universidad San Marcos y colegios del interior del país fueron los más beneficiados. Sin embargo, su acción fue tomada como un atrevimiento y lo despidieron al estilo del gobierno de Pedro Castillo, en cadena nacional y sin comunicación previa. Se enteró de su despido viendo la televisión. El determinado funcionario presenta una declaración jurada de intereses y como funcionario nosotros
damos el derecho de la duda. Sin embargo, posteriormente se identifica que hay alguna presunción de tener algún conflicto de intereses y se procedió a cesar en el cargo a dicho funcionario. Lo que ocurrió es que en el Congreso el ministro anunció que ya me habían retirado del cargo, ¿no? Pero cosa que no fue exacto, porque en realidad no tenía yo ningún documento ni nada. O sea, hasta ese momento yo estaba en funciones. Yo me entero que él me retira del cargo cuando él hace su declaración, ¿no? Hace 2 años se abrió una nueva convocatoria para traer a otra empresa concesionaria. Sin embargo, esta fue empañada por las malas artes de Juan Silva y su primo Fermín Silva, el dueño de la Clínica La Luz, el mismo que compró el puesto del presidente de Petroperú para su subordinado Hugo Chávez. En mensajes de WhatsApp plasmaron su intención de hacer negocios con la red dorsal de fibra óptica. Estallado el escándalo, el concurso fue declarado desierto más de una vez. La red dorsal colisiona con el modelo de negocio de un operador. Si opera la red dorsal, estos operadores que yo menciono tendrían una red de respaldo también a costo cero, y eso también les va a reducir los costos. Lo que sí es visible es que habría más competencia y probablemente a alguno no le gusta la competencia. Entonces ahí hay opiniones en el sentido de que la red dorsal no debería existir donde ya existen redes de otros operadores. Yo tengo otro razonamiento. ¿Por qué no puede existir? Si las redes de los otros operadores no solucionan las necesidades de comunicaciones, las comunicaciones que tienen nuestras entidades del Estado son de baja capacidad y son muy caras, entonces sí hay la necesidad de que exista esta red dorsal para justamente cumplir esa falencia. Cuando se da la red dorsal, cuando se concursa la red dorsal, ya había las empresas ingresando a la competencia. O sea, yo creo que sería muy largo, pero yo lo que creo es que esa red dorsal debe ser dedicada solo a conectividad entre entidades estatales. Conéctame a todos los colegios, conéctame a todos los centros de salud, a todas las universidades, a todas las comisarías, pero solo a ellas. Porque hay un tema de competencia que tiene que protegerse, y eso es cierto. Tú no puedes violar el rol subsidiario del Estado. Hoy, ni la propia ministra de Transportes sabe qué hacer con la fibra óptica nacional. Simplemente, Paola Lazarte, íntima amiga de Virginia Nakagawa, le ha dado el tiro de gracia. Ha prolongado por 3 años más el control de la red dorsal a Pronatel, un organismo cuya cabeza, Renato Delgado Flores, tiene denuncias por corrupción en la Fiscalía y ha hecho caso omiso a cualquier pedido de explicaciones. Siempre deberíamos priorizar que las cosas se hagan en favor de la población, más porque estas instituciones son respaldadas por dinero que aportamos todos los peruanos cuando pagamos impuestos. Lo que se espera es que esto se rentabilice socialmente en personas que están en centros poblados en regiones bastante complicadas. Y eso que todavía nos falta la selva y que también merecen estar conectados. Soluciones hay muchas, el problema es que tienen que empezar a trabajar. Bueno, la red dorsal de fibra